Estimadas y estimados alumnos, nos toca la segunda parte de la clase de trastornos somatomorfos. En esta parte revisaremos dos trastornos que son considerados quizás los más frecuentes y los más importantes que definen los trastornos somatomorfos. Uno es el trastorno de síntomas somáticos y el otro es la hipocondría. Como les anticipé en primera clase, en la primera parte, el trastorno de hipocondría es un trastorno que en el CIE se ha trasladado al grupo de trastornos del espectro obsesivo. Sin embargo, vamos a revisarlo en esta oportunidad, ya que sigue siendo un trastorno incluido en el DSM-5 dentro de este grupo de trastornos somatomorfos. Como ustedes pueden ver, el primero de los trastornos, el trastorno de síntomas somáticos, tiene en su origen a lo que en el DSM-4 se conocía como trastorno de somatización, también al trastorno de dolor somatomorfo persistente y algunos casos de hipocondría. ¿Qué es lo que define este trastorno? La presencia de uno o más síntomas somáticos que perturban y causan una alteración importante en la vida de la persona. Pero como también yo les expliqué en la primera parte de esta clase, lo que hay es un patrón del paciente para enfrentar la presencia de estos síntomas somáticos. Esto significa que estos pacientes desarrollan pensamientos, sentimientos y o comportamientos en relación a estos síntomas somáticos, los cuales son excesivos y que son relacionados de manera que la persona está siempre presente en su mente la molestia somática. Por ejemplo, hay pensamientos desproporcionados y persistentes sobre la gravedad de los síntomas que sienten. Y hay ansiedad elevada por los síntomas o por la pérdida de la salud. O hay una cantidad de tiempo y energía excesiva dedicada a estos síntomas o a las preocupaciones sobre el malestar o el estado de la salud. Eh, Todos estos síntomas pueden presentarse de manera continua o no, pero usualmente la persona se siente con estas molestias por tiempos prolongados, por lo menos 6 meses, usualmente más de 6 meses. Antiguamente se consideraba que para hacer el diagnóstico la persona tenía que presentar distintos síntomas, aunque fueran, pero por lo menos por 2 años. Para detallar un poco más el tipo de trastorno, se han determinado algunos especificadores. Por ejemplo, el especificador si la molestia es el dolor lo predominante. Y esto corresponde al trastorno de dolor psicógeno persistente que existía anteriormente. También se puede especificar si esto es persistente en donde hay síntomas graves, como un deterioro marcado y una duración prolongada por más de 6 meses. Y también se puede especificar la severidad. Leve si es que se cumple solo uno de los síntomas del criterio B, es decir, o tiene pensamiento, o tiene una reacción emocional, o tiene alguna alteración de la conducta. Moderado si es que hay dos de estos criterios y severo si aparte de estos criterios del B, que son dos o más síntomas, hay además múltiples quejas somáticas, cosa que no es tan infrecuente. De hecho, cuando se revisa de dónde viene este trastorno, en realidad su origen es muy antiguo. Más o menos a principios del siglo XIX, el doctor Briquet desarrolló el concepto de la histeria de Briquet, y que se originó en la observación que él hizo en pacientes que estaban hospitalizados en manicomio, pacientes con cuadros psiquiátricos, y que consultaban repetidamente por cuadros somáticos sin nunca presentar realmente una enfermedad somática. Él definió un número de alrededor de 70 síntomas que debían cumplir las personas a lo largo del tiempo para definírselos como portadores de una histeria de Briquet. Esto fue posteriormente trabajado cuando se generó el DSM-3 y luego todas las versiones que han seguido, hasta llegar al DSM-4, en donde se consideró que la presencia de 4 síntomas de tipo doloroso de cualquier zona del cuerpo,
dos síntomas gastrointestinales, un síntoma de orden sexual y un síntoma pseudoneurológico, daban pie a considerar que la persona podía tener un cuadro de un trastorno de somatización en ese momento o trastorno de síntomas somáticos actualmente. Estos síntomas podían ser en cualquier parte del cuerpo. Hay múltiples síntomas. Vean ustedes allí, por ejemplo, dolor, meteorismo, vómito, quemazón, sensación de hormigueo, entumecimiento, síntomas sexuales, menstruales, etc. Entonces, este es un cuadro que es básicamente polisintomático. Como lo vimos en la primera parte, la frecuencia es mayor en mujeres, es 2 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Se inicia usualmente antes de los 25 años en relación a la adolescencia, siendo su curso fluctuante y más bien crónico. Los pacientes se presentan típicamente como personas detallistas, con relatos muy dramáticos sobre sus molestias, pero cuando uno intenta obtener un detalle de cómo es el síntoma, los pacientes no logran entregar información precisa. Los pacientes tienen historias de múltiples consultas. Los norteamericanos han desarrollado el término de doctor shopping, ¿no? Estos pacientes serían quienes van de un médico a otro consultando por sus molestias y tratando de averiguar qué es lo que les dice este médico respecto a lo que les ha dicho el otro. Pueden tener a veces múltiples hospitalizaciones, se hacen múltiples exámenes de laboratorio y algunos llegan a someterse a intervenciones o incluso a procedimientos bastante invasivos. El dolor persistente puede ser grave y molesto y por supuesto no es explicado por un trastorno físico, a pesar de que en algunas ocasiones existen trastornos que por definición producen dolor. En esos casos lo que se ve es una exacerbación, una exageración del síntoma de dolor. Pueden doler distintas zonas. Aquí están puestas en orden, como lo más frecuente, la cabeza, el abdomen, el pecho y finalmente la espalda. Lo característico es que haya un estresor psicosocial asociado en el inicio de la exacerbación del dolor y por supuesto que los pacientes demandan mucho apoyo y atención. Como consecuencia, ustedes pueden encontrar que estos pacientes tienen un alto eh, probabilidad de desarrollar dependencia a benzodiazepinas, a otros tranquilizantes o a opiáceos incluso. Pueden desarrollar severos problemas conyugales o alteraciones del estilo de vida familiar, desempleo y discapacidad. Y tenerlo en mente también es muy importante que estos pacientes cuando desarrollan además depresión o el dolor está asociado al cáncer tienen un mayor riesgo de suicidio. Como yo les decía, hay veces que estos síntomas de dolor están asociados solo a los factores psicológicos. Sin embargo, en algunas ocasiones estos cuadros se desarrollan en el curso de enfermedades graves que producen típicamente dolor. Condiciones musculoesqueléticas como osteoporosis, artritis reumatoide, neuropáticas, por ejemplo, diabetes o una neuropatía posherpética, incluso lesiones malignas, metástasis ósea, infiltración tumoral de los nervios. Es bastante difícil en estos casos eh, poder darse cuenta de cuál es el componente emocional, pero muchas veces el componente emocional siendo tratado de alguna manera puede generar un alivio importante en las personas. Sobre la teología hay algunas ideas de que las personas pueden presentar estos dolores muchas veces como una forma de estabilizar sistemas que son inestables. Por ejemplo, un niño que desarrolla dolor como una manera de evitar que sus padres se separen. El otro cuadro es la llamada hipocondría, actualmente conocida como trastorno de ansiedad de salud. La hipocondriasis, entonces, ahora en la CIE-11 se la incluye dentro de los trastornos del espectro obsesivo y es muy posible que en futuras versiones del DSM también ocurra lo mismo. De hecho, estuvo a punto de quedar incluida también dentro de este grupo en el DSM. ¿Qué es lo definitorio en este caso? Lo que nosotros podemos encontrar es una preocupación de tener o llegar a tener una enfermedad grave. Fíjense que aquí lo que predomina es algo cognitivo y
Usualmente no hay síntomas somáticos, o si los hay, estos son de intensidad leve. Si hay otra condición médica o hay un riesgo elevado de desarrollar una condición médica, la preocupación es claramente desproporcionada, excesiva en relación al origen de esto. Y hay un alto nivel de ansiedad por la salud. El paciente usualmente está muy pendiente de cómo está haciendo su salud personal. Ustedes probablemente, si se ponen a pensar, se van a recordar de inmediato a algún familiar, algún conocido, alguien por allí, que siempre está hablando de cosas de la salud, siempre se está haciendo algún examen, siempre está leyendo algo sobre enfermedades. El individuo puede desarrollar conductas que son excesivas relacionadas con la salud. Por ejemplo, está revisando permanentemente su cuerpo en busca de síntomas de enfermedad. O, inversamente, tener conductas que son evitativas y que son desadaptativas. Por ejemplo, no ir nunca al médico o incluso evitar pasar frente a un hospital de manera de que no haya ninguna posibilidad de que algo lo pueda hacer sentirse enfermo. Y esta preocupación tiene que haber tenido una duración de al menos unos 6 meses. No debe ser vinculada a otro trastorno y hay alguna diferenciación acá, unos especificadores, están los que son tipo buscador de atención, que son los que buscan frecuentemente la atención médica o los exámenes, y el que evita la atención, que no quiere ir por ningún motivo a ver ningún médico ni hacerse ningún examen. Entonces estos pacientes temen cursar enfermedades físicas graves y progresivas, y esto muchas veces se vincula con una mala interpretación de fenómenos que son usualmente normales. Por ejemplo, todos podemos tener a veces palpitaciones, sin embargo, para el paciente una palpitación significa una enfermedad grave del corazón. O la sudoración, si de repente el paciente despierta de noche sudando y no se da cuenta que a lo mejor fue secundario al uso de algún medicamento o porque hacía mucho calor, de inmediato significa que algo malo le está pasando. Y así múltiples fenómenos que son habituales del cuerpo, los movimientos peristálticos, tener tos o sensaciones que ellos definen de manera extraña, por ejemplo, sentir que el corazón está cansado o que las venas son dolorosas. El inicio de este cuadro es usualmente en la adultez temprana, rara vez después de los 50 años. Si aparece después de los 50 años, uno tendría que estar pensando de que eso es secundario probablemente a algún cuadro de origen orgánico. El curso de los síntomas son usualmente crónicos, pero con oscilaciones, periodos en donde la persona se olvida un poquito de estas molestias. La prevalencia, como ya se los anticipé, es igual en hombres y mujeres y es de mejor pronóstico cuando el inicio es agudo, cuando hay efectivamente un cuadro médico y si no hay algún trastorno de personalidad ni una ganancia secundaria asociada. Los pacientes describen sus molestias con mucho detalle, tienen muchas consultas, son personas con relaciones interpersonales difíciles, especialmente con los médicos y el personal de salud, muy frustrados y enrabiados por lo que no se les encuentra el origen de lo que ellos piensan que les está enfermando, gastan mucho dinero, pueden someterse a procedimientos diagnósticos que pueden ser a veces generadores de más problemas médicos. Sus relaciones interpersonales se van restringiendo en la medida que el cuadro va avanzando y por eso mismo algunos han planteado que esto se parece más bien a rasgos de personalidad más que a un cuadro agudo. En el origen se ha pensado que hay algunos factores de orden psicosocial, por ejemplo, la ocurrencia de alguna enfermedad grave en la infancia del mismo paciente o de un miembro de la familia. Si ustedes van a buscar esto en los antecedentes, van a encontrarlos con alguna frecuencia. O situaciones de tensión, por ejemplo, de la muerte de una persona cercana o la enfermedad grave de una persona cercana en el pasado inmediato, que viene a ser como el gatillante del cuadro.